Ah, se está grabando. ¿Ah, sí? No, eso. Qué mal pedo, güey. Avísame. Que sale al aire. ¿Cuántas maldiciones? ¿Cuántas veces repetí la frase? Pones el recopilatorio, güey, 1562. ¿Por qué? Si pudieras traspasar tu mente a un cuerpo por cyborg, ¿por qué escogerías mujer? Oh, mierda, esa es una pregunta muy mejor, güey. Y la primera razón es porque quieres un OnlyFans, ¿no? No, espérate, no. Fue loca y luego qué mierda leí, güey. Es que fue una época muy rara. Donde te explican de cómo matar a un dios, güey. La única forma de matar a un dios, güey, es matar a aquellos que creen en él. Porque si nadie cree en él, ese dios deja de existir. Eso consigues la armadura sagrada de Pegasus. Eso, güey, y vas y lo matas, güey. No sé si has visto ese meme, güey, que dicen, señores, ¿podrían darnos algunas razones por la que pelear en esta guerra santa, güey? Y ponen a la Atena, güey, así que dice, aquí tienes dos, güey. ¡Por Atena! Lo que me da risa es luego cuando releo mis notas, güey, digo, ¿qué mierda estaba pensando? Por ejemplo, camuflaje térmico más fanservice, igual a eso ya compensó el precio del boleto, güey. Eras una vez 4 sujetos sentados en una sala discutiendo esto que se llamaba Ghost in the Shell. Estos 4 sujetos se llamaban Víctor, Alexis, Mauricio y George. Y esto es Érase una vez un podcast. ¿Cómo empieza la canción? No me sale el tono, güey, para cantar el... Los 4 ganan. Que no sé si lo bueno, sobre todo Alexis y George. ¿Qué? Pero la música de Nier Automata está muy basada en la música de Ghost in the Shell. Es que vamos a empezar. En los cánticos y... Vamos a empezar. Ghost in the Shell, güey, es como que de las películas de anime que más hemos visto últimamente, ¿cómo decirlo?, homenajeadas en el cine. El ejemplo más clásico es Matrix. O sea, desde que empieza la pantalla de créditos, que son estos números en color verde, ya desde ahí, si tuviste Matrix primero que Ghost in the Shell, vas a decir, eso lo copiaron en Matrix, ¿no? Y muchas de las situaciones que vemos dentro de la película pues son aplicables casi a todo el cine ahorita, ¿no? Escenas de persecución, cómo se manejan la tecnología, las armas. Como que tiene esa característica de ser de los filmes de culto que todo cinéfilo que lo haya visto quiere homenajearlo, ¿no? Y dices, pues que es que quiero meter estos elementos que vi en Ghost in the Shell, pero cambiamos este aspecto, ¿no? Y es que Ghost in the Shell pues es una película cyberpunk, que últimamente siento yo que está como que muy de moda el término, especialmente por la salida de Cyberpunk 2077. Cyberpunk. Creo que en Wikipedia está categorizada como neo-noir, cyberpunk, thriller. Bueno, es que aquí vamos a entrar en el tema de cuando yo empecé a meterme en estas situaciones, porque Ghost in the Shell es una película vieja, o sea, es del 98, creo. 95, de hecho es de los 90. Es importante para nosotros ese año, ¿no? Sí, todo contemporáneo. Y es que es de las películas... El cyberpunk se origina creo que por los 80, vamos a ser claros, en las novelas de ciencia ficción de la época. Antes de que nosotros tuviéramos series de televisión y demás, pues la gente se tenía que remitir a los libros para encontrar todo este tipo de situaciones. Entonces el cyberpunk, cuando inicia en la literatura, se puede decir que es un género pesado. ¿Por qué? Porque bebe mucho de lo que hablábamos, el concepto del noir, ¿no? Las historias de detectives, que es un ejemplo muy preciso. Blade Runner es como que la película cyberpunk por excelencia, ¿no? Cualquier cinéfilo la conoce, aunque sea nada más por nombre. Y tanto Ghost in the Shell como Blade Runner beben de la misma fuente, que es una novela llamada Los androides sueñan con ovejas eléctricas. Que para cualquiera que no le dice, va a decir qué fumada es esa, ¿no? ¿Qué clase de título le pones a este libro? Pero lo interesante de esto es porque te empiezas a hacer preguntas sobre la tecnología, ¿no? Aquí, más allá de lo que ahorita podemos hacer nosotros, en el cyberpunk te meten el concepto de que hemos alcanzado un punto tecnológico en el que podemos tener androides, ¿no? Tenemos computadoras que pueden hacer casi cualquier cosa, y sin embargo la gente sigue siendo jodida y pobre. Ves siempre estos mundos como muy oscuros, muy sucios, y que sin embargo son muy tecnológicos. Entonces el título del libro hace referencia al hecho de que nosotros como sociedad estamos ya tan podridos que literalmente acabamos con los animales.
y lo único que tenemos son estos animales artificiales. Ujú. Por ejemplo, en el caso de la novela, el protagonista tiene una oveja androide, una oveja eléctrica, ¿no? Ujú. Porque incluso te dicen que es como muy, muy de estatus el tener un animal vivo, porque pues realmente ya no hay, ¿no? Sí, sí. Y aquí lo interesante es preguntarnos realmente el androide qué tan semejante es al ser humano, porque tú puedes crear un androide que se parezca a un animal y que pueda cumplir las funciones de un animal, pero si haces un androide que es un parecido al ser humano, ¿qué tan humano puede ser? ¿No? Y aquí es donde entramos ya con las situaciones filosóficas de Ghost in the Shell, Blade Runner, Matrix, casi todos este término de películas. ¿Hasta dónde llega el espíritu humano? O el espíritu humano existe, o el alma que nosotros nos referimos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Existe y es únicamente particular del ser humano o también se puede dar en otros aspectos, ¿no? Entonces Ghost in the Shell empieza con esta situación de un androide, precisamente vemos cómo se le arma toda la situación de ensamblaje, vemos que es un cuerpo completamente cibernético y artificial, pero que al final nos dicen que es humano. ¿Por qué? Porque tiene este ghost, este fantasma, esta alma dentro del cerebro. Sí, su espíritu. Ajá, entonces toda la película es una situación de preguntarnos, ¿no? ¿Realmente sigue siendo humano? Si cambias todas las partes de tu cuerpo por partes cibernéticas, ¿sigues teniendo ese espíritu o dejas de ser? ¿Qué es lo que te hace humano, no? Ajá, tanto en Blade Runner como en Ghost in the Shell se pregunta mucho qué es lo que te hace humano. Ujú. En la novela, que parte, ahora sí que es la fuente de inspiración de estas dos obras, te ponen el hecho de que los androides incluso son más humanos que el ser humano, ¿no? El androide busca sentir, busca emocionarse, busca las emociones en todo lo que lo rodea, busca explorar, viajar, etcétera. Y el ser humano es muy, ¿cómo decirlo? Muy depresivo. Sí, de hecho, pues no es el tema del podcast, pero en Sueñan los androides vemos a estos replicantes deseosos de amar, de sentir, Ajá. de gozar, de vivir, y los humanos, como tú dices, están deprimidos. Para vivir emociones, me acuerdo que tienen máquinas Tienen una caja. para electrocutarse un poquito Ajá. y poder volver a sentir algo, ¿no? Y, Entonces, ajá, tienen una caja que según comparte como que sus emociones de todo el que la usa, ¿no? ajá, entonces si haces como este ejercicio de quiénes son más humanos, y los replicantes o los seres humanos de la novela, pues probablemente descubres que los replicantes son quienes están más vivos y quienes desean vivir más Ujú. que los seres que tienen, que son orgánicos. Sí. Entonces ya cuando lo pasamos a Ghost in the Shell, que pues es una trama muy sencilla, ¿no? Es este típico sistema policíaco en el que la protagonista Motoko Kusanagi, que es la que vemos que ensamblan al principio, que se dedica a hacer misiones para lo que llaman la sección 9, que es como el sistema de seguridad japonés, ¿no? Que está dividido como en secciones. Pues es como una organización antiterrorista, Como que se divide en cada quien, ajá. antidelitos. Que de hecho al Ajá. principio te dicen que informáticos. son quienes hacen el trabajo sucio, Sucio, ¿no? Ajá, la sección 9, o sea, Ajá, la sección 9 elimina Ajá, es como... y supuestamente la sección 6 arresta, ¿no? Sí, es como la policía y la sección 9 es como los de SWAT o de operaciones especiales, como les quieras decir. Y yo creo que esa es como la situación más interesante, porque tú pensarías que los buenos arrestan y los malos matan. No, y aquí te dan a entender aquí que al es- final... Aquí es como medio lo opuesto, porque sigues a la sección 9 y de hecho los miembros de la sección 9 pues son buenas personas. Sí. Es que los ves aquí, por ejemplo, cuando empieza la película te dicen, no habrá problema en que nosotros, la sección 9, intervenga con la sección 6, ¿no? Y el otro le dice, pues no importa, al final lo que ellos pueden hacer es arrestar a este sujeto y ya, ¿no? Porque él se va a ir, ¿no? Ujú. Dice, nosotros nos vamos a encargar del trabajo sucio, o sea, eliminarlo. Y más adelante vemos que sí, o sea, realmente no hubo una repercusión grave. Cuando se junta el jefe de la sección 9 con otro de los miembros, vemos que le da las gracias, ¿no? Le dice, gracias por deshacerte del diplomático, ¿no? Hay que mantener el jefe de la sección 6 te da las gracias, hay que mantener un poco limpia la sección diplomática, ¿no? Así como diciendo, pues al final, si él moría o era arrestado, no importaba, ¿no? Simplemente las dos secciones lo querían fuera de problemas, ¿no? Entonces vemos que pues es una organización que, como decimos, es antiterrorista, es como de seguridad, se encarga del trabajo sucio y tal. Ujú. Y toda la película gira en torno al Puppet Master, que es una persona, ser androide, no saben realmente quién es, ellos creen que es una persona, un americano. Un hacker americano. Ajá, un hacker, porque literalmente el cyberpunk te maneja mucho este tema del hackeo, de que la tecnología está tan avanzada que pues realmente, más allá de viajar en las estrellas, es que tenemos supercomputadoras y todo un mundo de red interconectado, ¿no?
Un poco, ahora sí que vamos a ser sinceros, como lo que vimos ahorita hoy en día con el internet. Literalmente cualquier persona que tenga equipo se puede conectar a la internet, ¿no? Ujú. Entonces aquí buscan al Puppet Master, alguien que lleva ya un par de años, ahora sí que hackeando cerebros, porque literalmente es un poco lo que hace, robando información, metiéndose a lugares donde no debe, violando muchos derechos de aquí esta situación. Y que nadie conoce, nadie lo conoce, nadie sabe quién es, nadie sabe de dónde viene o por qué diablos lo hace, ¿no? Solo se sabe que utiliza un virus antiguo, ¿no? Sí, de hecho dicen que es un virus H3, HA3. pero lo interesante de esto es que les cambia los recuerdos a las personas, ¿no? Entonces, O sea, aquí podemos decir si todas las personas tienen implantes o no tienen implantes o si tienen un cerebro artificial. Entonces Son podríamos pequeñas. decir que detectaron el código del cerebro para poder modificar los recuerdos. recuerdos. Ujú. Y es que aquí lo que te dicen, el ghost, o sea, todo el ser humano tiene algo que se le llama ghost o fantasma. O que- costo. Ajá. Sí, es algo muy raro porque pues, es que es japonés el producto, ¿no? Entonces, Sí. generarle una traducción correcta como que es un poquito complicado, porque incluso ellos le pueden dar otro significado, ¿no? Pero es esa parte humana, es eso que nos vuelve humanos, según ellos, ¿no? Es lo que nos determina como seres vivos, etcétera. Y es lo que se dedica al Puppet Master, como que a entrar a esa pequeña zona, ese fantasma, insertar recuerdos, alterarlos, modificarlos y pues ahora sí que dañar a estas personas, ¿no? Más adelante vemos a alguien que le pasa esto y él mismo pregunta, ¿no? Quiero olvidarme de estos recuerdos falsos y le dicen, pues no podemos, ¿no? Literalmente solo ha habido 2 desprogramaciones exitosas Ajá, no y no no garantiza garantizamos. realmente que nosotros podamos hacerlo con él. Entonces una persona a la que le implantaron recuerdos de una esposa falsa, de una hija falsa Y de que un lo engaño siente. falso, ¿no? Aquí hay algo muy interesante porque Batou, que es uno de los personajes aquí, el compañero de esta Motoko, que le dice es algo muy triste, ¿no? Porque es una parte real y una parte imaginaria. Y aquí algo que pues, yo analizo, cuando yo la vi, y posteriormente que me metí mucho en estos temas, es que estos recuerdos no son tan fácil implantarlos, porque yo pienso que la parte real, que es a lo que se refiere Bato, es a los deseos y sueños de la persona. Y la parte imaginaria ya son estos recuerdos falsos. Entonces es como si este hombre siempre hubiera deseado esta familia y alguien llega y le implanta estos recuerdos. Por eso se vuelve tan fuerte. Porque literalmente era algo que él ansiaba y que ahora lo tiene. Es falso, ¿no? Pero ahora lo tiene sin saberlo. Entonces como que es requerimiento para poder implantar estos falsos recuerdos que la persona tenga un deseo o una necesidad referente a ellos. Porque si, por ejemplo, te implanto un recuerdo falso de que tú eres un jugador de golf y tú odias el golf, siento yo que te generaría como esa contrariedad, ¿no? Como el meme de Bob Esponja de Don Cangrejo jugando golf y de repente, espera un momento, yo odio el golf, ¿no? Entonces como que ahí se generarían estos recuerdos como que esa situación de choque, ¿no? Como decir, yo no quería esto, pero no tengo esos recuerdos. Generaría alteraciones. Entonces yo siento que es a lo que se refiere Bato. La parte real y la parte imaginaria. Imaginaria porque pues, son recuerdos falsos. Real porque era algo que a lo mejor ansiabas, deseabas o muy en el fondo querías, ¿no? Interesante. Es uno de los análisis Siempre creí que porque... todo dependía del poder de la mente. Pues sí, quieras que no. Pues es parte del poder de la mente. Si tú deseas algo, como que lo vas a buscar, incluso inconscientemente, ¿no? Ajá, que la misma sugestión te hacía reprogramar nuevas cosas, ¿no? También, pero Siempre he dicho que el frío es mental, ¿no? El frío es mental. Casualmente, siempre he creído que es muy tonto decirte a ti mismo el frío es mental, porque realmente no estás condicionando a tu cerebro, porque sabes que es una mentira, basta con simplemente no pensarlo. Pues por ejemplo, te dicen que en el Himalaya, creo que sí, hay grupos de monjes budistas, taoístas, no Tibetano. sé, tibetanos, no sé, que hacen una práctica que ellos llaman tumo, que hasta hacen en la rima, ¿no? Tumo si no me entumo, que son ejercicios de respiración para ellos controlar la temperatura del cuerpo. Entonces como que de estas cosas que te enteras en el mundo y de repente dices, ah, chis, ¿a poco sí será posible? Y descubres que sí es cierto. Sí, porque yo me Entonces- considero una persona que resisto mucho el frío, entonces siempre he dicho que el frío es mental, pero no es porque me lo diga siempre a mi mente. No es Sino como que me porque meta un simplemente- programa contra el frío. Ajá, simplemente no piensas en el frío, piensas en estar caliente y ya. Es que Ghost in the Shell es En una el buen película sentido. ajá, que maneja mucho este tema, ¿no? De qué tanto control tiene la mente humana sobre lo que le rodea, qué tanto construye su realidad. Porque en sí la trama de Ghost in the Shell es muy sencilla, es la clásica historia de policías persiguiendo al Puppet Master, ¿no? Bueno, es muy sencilla los primeros 2 actos. Ya Sí, ya el tercero ya te mete en tanta filosofía de golpe que el cerebro te duele y Cuando dices... empiezan los diálogos, Ya en el tercer acto te estalla la tacha y ya no sabes ni qué pensar al respecto. Que dices, ah, chis, yo ni soy un cyborg y ya tengo dudas existenciales, ¿no? pero gachas. Sí, sí.
Es que todo gira alrededor de lo que veníamos hablando de los androides, ¿no? Ujú. Y aquí les hago la pregunta de, si a ti te dijeran, puedo reemplazar todo tu cuerpo, puedo pasar tu mente a un cuerpo cibernético, sintético, perfecto, ¿tú aceptarías? Pues ¿por qué no? De hecho, podríamos, ¿Por qué no? de hecho, podríamos decir que ya no somos los mismos, ¿no? Sin tener implantes. Diario estamos cambiando de células, tenemos piel muerta, las células mueren, nacen otras, entonces realmente podríamos decir que seguimos siendo los mismos. Ah, así que tú piensas como el Puppet Master. Eso es mismo lo que plantean de la evolución. Sí, es que en una parte el Puppet Master, cuando le dicen es que tú eres... El Puppet Master al final vemos que es un programa. Es algo que nació de la internet, por así decirlo. Es el producto de la internet. Que primero era un programa que ellos utilizaban para meterse pues a espiar, ¿no? Literalmente te dice. Lo utilizaba el gobierno para espionaje. Y que terminó cobrando conciencia de sí mismo. Y él se autoproclama como un ser vivo. Y cuando ahora sí que los humanos le dicen, no, tú eres un programa, no eres más que una creación humana, él dice, pues todos somos programas, ¿no? El ADN humano es un programa, su única función es transmitir información. Dice, entonces se le puede considerar un programa, así que todos lo somos. Y es como de, ¿qué? Sí. ¿Cómo se va? Acá, en la sangre tengo el Windows instalado. Es que es un tema bien complejo porque en las primeras escenas vemos el nacimiento de la mayor Motoko, ¿no? Ajá. O sea, vemos cómo se va creando su cuerpo desde cero, vemos Cómo le meten el cerebro, cómo ¿no? está su cerebro humano y es escaneado para extraer el ghost. Entonces, si lo empiezas a cuestionar, técnicamente es una copia de quien solía ser la persona Motoko Kusanagi, no podría ser ella real, ¿no? Como que siempre pensamos, de si pudiéramos trasplantar nuestros cerebros humanos a una máquina y pues te hace mucho más Tipo sentido. Robocop. Ajá, porque sigue siendo... Sí, es tu cerebro. Pero allá hace una pregunta interesante Kusanagi. Ajá. Nadie, bueno, no hace una pregunta, ya hace una frase. Nadie nunca ha visto su propio cerebro. Ujú. Entonces, ¿cómo sabes que es tu cerebro? Ajá, de hecho... Está muy meta eso. De hecho, por eso empieza a tener dudas existenciales, porque se da cuenta de que cuando Puppet Master implanta recuerdos, dice, y si alguien me implantó mis todos los recuerdos humanos a todo mí, ajá. y además asegura que ya no recuerda mucho de cuando estaba viva Te dice que como no una tiene persona, ¿no? Que aquí, hablándole un poco, porque yo cuando la vi, después descubrí que había manga, y dije, ¿qué diablos es un manga? Y me tuve que meter a buscarlo, y fue toda una experiencia. Aquí vamos a hacer algo claro. Mucho de esto es ejercicio hipotético, porque obviamente no tenemos la tecnología, ¿no? Entonces nunca sabemos realmente a qué se refieren con el ghost, con el fantasma. No es como que te digan en el cerebro, esta parte del cerebro es donde contiene el ghost, ¿no? Esta parte de tal parte, pues es donde se almacena la humanidad, o lo que le quieras decir. Entonces, pues realmente si lo vemos como muy frívolamente, empezamos nosotros a decir, bueno, ¿y cómo diablos transportas el ghost? ¿O cómo diablos haces la copia? ¿O de qué haces la copia? O etcétera, ¿no? Pero pues suponemos que es una parte del cerebro. Y sin embargo, en el manga, que es pues ahora sí que la obra original, por así llamarlo, sí te explican que Kusanagi era humana. Te dan a entender que era una chica que sufre un accidente automovilístico y se queda en coma. Y ella es como que el primer, bueno, no el primero, como es de los proyectos exitosos. En el sentido de que extraer el ghost es posible y trasplantarlo a un cuerpo enteramente cibernético es posible, ¿no? Pero nunca en la película te van a explicar así como que completamente qué es el ghost. Sí, de hecho el director Mamoru Oshii creo que Oye, hizo un trabajo bastante interesante con la película, porque pues sí, no lo he leído todo, pero leí el primer capítulo del manga de Masamune Shirow y pues es otra cosa totalmente, es detectivesco, es interesante, bueno, o sea, es de acción, hay muchas batallas. La mayor Motoko Kusanagi es otra persona completamente. Sí, cambia mucho su personalidad. Ajá, es una chica de cualquier manga de los 90, ¿no? Como explosiva, como alegre, como gritona, como golpeadora. Y aquí es como... Pero hasta lo dicen en la película en una parte, cuando le dicen envíale refuerzos a la mayor y el otro le dice, ¿desde cuándo necesita refuerzos esa amazona, no? Así como de, no manches. Ajá. Entonces, pues sí, de hecho en la película hay algo como un detalle a tomar en cuenta que entre entre menos humanos físicamente son, también son más fríos. Bato, que ya es medio
Medio cyborg, sí, porque te dan a entender que casi todos son tienen implantes. Ajá. Y de hecho requieren evaluaciones constantes para mandar. Tienen que mandarlos a cambiar el aceite y todo. Tiene que estar en servicio, ¿no? Tienen Es que lo estar en menciona. servicio. Pero dice que gracias a eso ellos pueden pensar más rápido, pueden... Tienen mejoras, son más fuertes, más veloces, piensan más rápido, guardan más información, ¿no? Son Ujú. mejoras con O las... sea, la mayor Motoko que es un androide completo es muy fría. Vato que es medio cyborg, que es menos frío, es bastante más cálido. No, y de hecho te muestran un poco más humano. El director de Togusa, no el otro, ¿no? Daisuke Aramaki, Ajá. que es un humano completo, es bastante enérgico, así como que Sí, es expresivo. Bueno, me recuerda mucho, no sé si han visto La Ley y el Orden, el que es el capitán, el peloncito. A Kraven, ¿no? Ándale, Se llama ese ajá, sí, personaje. como que la personalidad es así, ¿no? Como que muy seria tal, pero muy humano, ¿no? Ujú. El cómo da las órdenes, cómo haces esto, ¿no? Cómo le reclama a Makoto, ¿no? De si vas a llegar tarde podrías avisarme, ¿no? Y de hecho también la mayor dice que contrataron a Togusa porque tiene muy pocos implantes. Ah, es que aquí es lo interesante, ¿no? Porque él le dice, ¿por qué me contrataron? Dice, porque pues eres un tipo como tú, ¿no? Tienes buenos antecedentes, eres honesto, vienes de una familia normal. Dice, y sobre todo, más allá de los pocos implantes que tienes, tu cerebro es orgánico. Ujú. Y él le dice, ¿y eso qué tiene que ver? Dice, bueno, si todos fuéramos... Te lo da a entender, ¿no? Como si todos fuéramos cyborgs y alguien nos hackeara, ¿qué le impediría hackearnos a todos, ¿no? Entonces, como el elemento de confianza. Si algo me pasa a mí, yo sé que a ti no te va a pasar, ¿no? No, y también le dice que él por ser humano pues es bastante más... Confía mucho en él. Más impredecible, Sí. que ellos como pues androides... Son muy fríos en su pensamiento. Ajá, sí, como que se puede predecir fácilmente cómo van a actuar, pero él que es humano es como ese elemento caótico que puede hacer la diferencia. Ajá. No, y lo vemos también cerca del final en la persecución, ¿no? Donde él dice, al fin usaré mi revólver. Ya ves que no sirve primero de nada, pero luego le piensa, ¿no? Cambia las balas rastreadoras y logra poner el rastreador en el auto, ¿no? Que vienen siguiendo. Ujú. Que está Vato loco. Más bien le que, dice, al fin... que está escapando. Ajá, que Vato le dice, genial, dice, al menos sirvió para algo tu viejo revólver, ¿no? Ajá. Entonces vemos que sí, es un pensamiento... No, incluso él ya me acordé, él es el que descubre que se meten a la sección 9. Sí, esa Porque es... nadie más lo había pensado y él es como así como de, estuvo algo raro el toparnos, ¿no? Sí, ahora sí que lo deduce viendo los autos, ¿no? No, Que desde se- que se lo topan de frente, que él dice así como de, bueno, ¿a qué vino, no? Que era el jefe de la sección De la 6. sección 6. Ajá, esa escena no la entendí muy bien, pero el chiste es que cuando salen del el elevador hay como unos... 3 segundos. Hay como se tarda más de lo Pero que sí te debería acuerdas en por qué. cerrar. Cuando Ajá. se roban al Puppet Master, se lo roban 2 miembros con camuflaje. Esos 2 miembros fueron los que hicieron que se retrasara 3 segundos la puerta. Ujú. Porque ellos seguían parados sobre la puerta de presión. Ajá. Entonces por eso él dice, aun si el jefe de la sección 6 y el que lo acompaña fueran cyborgs, no deberían pesar más de media tonelada. Ujú. Entonces es donde dice alguien se infiltró, o sea, alguien venía metiéndose. Por eso él pide que escaneen con infrarrojos y no da nada porque es camuflaje térmico. Sí. Entonces donde dice, se acaban de meter estos canijos a la sección 9. Ah, ok. Entonces todo el pensamiento, como decimos ahí, detectivesco es tope, porque cualquiera, por ejemplo, Kusanagi que se lo topa de frente, nunca como que sospecha, ¿no? Nada más así como de, este es el que me topé al principio de la película, ¿no? Pero nunca sospecha nada de ellos, y en cambio el otro sí, desde que sube ve los autos, dice, esto es algo muy raro, ¿no? Entonces sí, ese pensamiento al final humano, como que sí es necesario en esta sociedad muy Ese frívola. raciocinio, ¿no? Sí. Que es algo interesante, porque yo cuando vi Ghost in the Shell y me empecé a meter mucho al tema cyberpunk, que tengo que me leí los androides sueñan con ovejas eléctricas, me leí Neuromancer, me puse a ver Blade Runner, vi los detalles del director de aquel entonces, y conocí un manga llamado Gun o Battle Angel Alita, que a ver si algún día reseñamos la película, que como odio no haberla ido a ver al cine porque pensé que iba a ser una mala adaptación, fue todo lo contrario. ¿En serio? Y algo que me gusta mucho de Gon es que toma Bórrate mucho ese recuerdo. ¿Eh? Bórrate ese recuerdo. Cállate. Es que sí me dolió porque fue... Es que, mira, la sociedad tiene la culpa. Porque en aquel entonces cuando estrenaron el tráiler, pues te muestran que la protagonista tenía los ojos tipo anime, ¿no? Pero es live action. Ujú. Y como que te generaba ese valle inquietante de, no. Y todo el internet decía, es que va a ser mala película, es que Hollywood siempre lo arruina y tal. Yo dije, la verdad, desde Dragon Ball Evolutions no quiero volverme a meter en eso, ¿no? Que se grabó en Monterrey. Exacto. Dijiste que sí te gustó Evolution. Claro, pero como película de anime, o sea, para hacerle justicia al manga de Dragon Ball, pues no tiene nada que ver, ¿no?
Si la ves aparte, pues sí, claro, la disfrutas. Pero yo no quería como que ir al cine y es que es una obra que a mí me gusta mucho. Literalmente el manga me lo he leído como 3 veces y sigo esperando que se acabe el último, que es, creo que Last Order, o creo que me quedé en Last Order, no me acuerdo. Y fue en la época en que digo que el fandom como que en internet era muy tóxico, ¿no? De no la vayan a ver, es que va a ser un asco, es que esto no va a estar bien, y no la fui a ver. Y después los muy malditos salieron, eso es excelente, es la mejor película de anime live action, y yo así como hijos de su madre, ¿no? Pero en Gon tratan este mismo tema, ¿no? La sociedad que se va cambiando por androides y toda esta problemática de cambiar piezas, pero no se mete tanto en la situación filosófica. Esto es algo que me gusta llamar como la mezcla de Mad Max con Robocop con Dragon Ball Z. Porque vivimos en un mundo como apocalíptico de la chatarra, donde hay cyborgs como tipo Robocop y hacen peleas tipo Dragon Ball. Es un tema raro, pero muy interesante porque sin querer tocan un poquito el tema que vemos en Ghost in the Shell respecto al fantasma. ¿A qué se refiere esto? Aquí te dicen que los androides pelean con un estilo que es llamado estilo de pelea en gravedad cero, porque pues, muchos de ellos pasan tiempo en el espacio, ¿no? Que es el... Ay, se me olvidó el nombre ahorita. Que se le llama el arte marcial marciano, literalmente. El Panzerkunst, que literalmente es creado en Marte por un hombre llamado Tiger, creo. Y pues es como que el primer arte marcial que aprende la protagonista. Y más adelante te dicen que hay muchos estilos, pero que todos ellos tienen como que un nivel que es llamado el Ars Magna, que te dicen que es cuando un guerrero rompe toda limitación física, seas orgánico o seas un cyborg. ¿A qué se refiere esto? Que literalmente durante ese momento no tienes límites, puedes hacer todo lo que te plazca, ¿no? Pero los dos protagonistas, que es esta Alita y el que se enfrenta, se me fue el nombre ahorita, los dos lo alcanzan el Ars Magna, pero por las vivencias que han tenido. Entonces puedes tomar el ejemplo de que literalmente son muy humanos, tanto así que sobrepasan los límites físicos. Espiritualmente el espíritu existe y es tan fuerte que los obliga a romper el límite de lo físico con lo espiritual, por así llamarlo, ¿no? Y más adelante vemos un poco de este tipo de situaciones. Y algo que me gusta mucho del Gon es que cada androide que te aparece tiene una personalidad muy marcada. Seka, que es uno de los favoritos, que es un artista marcial un poco arrogante, muy orgulloso de sí mismo, es un cabrón, pero literalmente ama la pelea, ¿no? Y le gusta enfrentarse a nuevos oponentes y estar peleando. Entonces, para mí Gon, ahora sí que de la comparación de Ghost in the Shell, como que fue muy revitalizante. Porque pasamos de este ambiente muy frívolo, como muy depresivo, de seré humano, tal vez sea una máquina, a literalmente soy una máquina, puedo hacer lo que me plazca y voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? Sí. Al punto de entrar a hacer torneos y pelearse con otros tipos. Por ejemplo, me acuerdo que una de las técnicas que hace Zeke en Gon es hacer vibrar tanto el agua de su cuerpo que literalmente es capaz de golpear a la velocidad del sonido y dices, ¡oh, qué jalada! Pero pues para mí en ese entonces fue como de ¡wow! ¿no? No. Entonces a mí, algo que me pasaba en este caso con la película de Robocop, que de niño, ahora sí que pese a ser una película muy violenta, la vi muchas veces, me llamaba mucho la atención, ¿no? El cómo reconstruyen a Robocop. Como decías, es su cerebro original y todo, ¿no? Pero pues todo lo demás es robótico. Y ahí me llamaba, pero muchísimo la atención, hasta como el punto de decir, pues yo quiero tener ese traje o quiero ser como el Robocop. Cuando veo Ghost in the Shell y pasa esto, es como de, quiero tener ese... Y cuando me meto a Gon, pasa todavía más a una escala de que yo digo, sí, claro. Si a mí me puedes traspasar la memoria, la mente, Ghost, fantasma, a un cuerpo así, me fascinaría hacerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces para mí Ghost in the Shell pues es una película que como que empezó... Bueno, no empezó, cimentó ya literalmente este gusto por este tipo de temas del cyberpunk más allá de la ciencia ficción normal, ¿no? Entonces pues yo les hago esa pregunta, ¿ustedes lo harían? Literalmente, ¿qué harían con un cuerpo así? Vemos un poco en Ghost in the Shell que Kusanagi dice que no son del todo libres, ¿no? Porque los cuerpos que ellos tienen le pertenecen a la sección 9, ¿no? Uh-huh. Que ella dice, pues al final de todo, aun si queremos quitarnos, pues tenemos que devolver lo que les pertenece a ellos, ¿no? Y al final, ¿qué nos queda a nosotros? Y también enfrenta un conflicto existencial en el que, después de bucear, que también es una escena bastante interesante, donde ella ve, pues, cosas que no puede ver afuera, ¿no? ¿Qué es lo que ella dice? Que es ¿dónde changos? Que le pregunta a Bato, ¿no? ¿Qué es lo que siente? Y le dice que siente ansiedad, creo que felicidad, ¿no? Es como... Al bucear siento miedo, ansiedad, ¿no? Soledad, oscuridad y tal vez incluso esperanza. Es como un momento de euforia, ¿no? Porque
Sí, porque te dan a entender obviamente que el cyborg es tan pesado que pues literalmente te hundes, ¿no? Ujú. Entonces Y es lo que le dice Vato, ¿no? ¿Qué pasaría si dejan de funcionar los si el flotador flotadores? falla y te metes a la oscuridad del océano. Tú irías por mí. Ah, claro, dice, te lanzarías por mí y el vato así como de, pues sí, pero no te lo voy a decir, ¿no? Vaca. Ajá, entonces yo me quedo con esos dos términos, miedo y esperanza. Ujú. Y pues es eso, ¿no? Que ella dice, él le dice, pues podrías morirte si se hunde el cuerpo. Y pues lo piensas y dices, ¿en cuántas cosas hacemos que nos podrían matar? Pero de todas formas lo hacemos, ¿no? Ay, el ser humano se puede morir de cualquier cosa y aún así comemos tacos de 3 pesos. Por eso existen 1000 maneras de morir. Por eso no usamos cubrebocas en pandemia. Por eso hay un repunte. Por eso hay un repunte. Pero ella después dice que dentro de su cuerpo mecánico ya está muy limitada, ¿no? Su crecimiento ya está dentro de las limitaciones de su Sí, de su aquí cuerpo es algo que mecánico. chocamos con la situación de que el ser humano sigue siendo limitado, ¿no? Porque ella dice el yo, o sea, la situación de lo que nos conforma personalmente, son muchas cosas, ¿no? Y ella te da los ejemplos, las manos que ves cuando te levantas, dice tu rostro en el espejo, tus facciones, pongamos el ejemplo del corte de pelo que utilizas, la ropa con la que te vistes, dice, todo eso forma parte de nuestro yo, ¿no? Pero al mismo tiempo nos limitamos a eso, ¿no? ¿A qué se refiere? Pues no puedes cambiar más allá de eso, ¿no? Puedes hacer otro corte de pelo, pero pues tu pelo sigue siendo único, ¿no? El rostro no puedes cambiar tanto. Y pues forma parte de ti, pero estás limitado a ello, ¿no? Y ella misma se siente así, porque el cuerpo no lo puede modificar, pese a ser un androide, un cyborg, como quieras decir. Está limitada a ese cuerpo, por así decirlo, a las funciones que puede hacer. Y es donde hablamos lo que decía Víctor, ¿no? Son más rápidos, son más veloces, son más fuertes, tienen más capacidad de almacenamiento de información, más velocidad al pensar, pero siguen limitados a eso, ¿no? Ujú. Entonces son ventajas, pero sigue siendo un límite. Sí, creo que lo que puede cambiar tanto los cyborgs como las personas es en lo físico, ¿no? Y pues es ahí te dan a entender como que estamos Bueno, en la limitados a ese condición, plano. ¿no? Ajá, estamos como que De limitados ahí a en ese fuera plano. sigue siendo lo mismo. Y es que aquí lo que vamos es la situación del final, que es lo que decimos que el tercer acto ya es bien pesado, porque ya cuando conocemos al Puppet Master, que sabemos que es un programa, pero que se identifica a sí mismo como un ser vivo, te dicen que pues él ya llevaba buscando a esta Kusanagi desde hace mucho, desde que él prácticamente cobró conciencia. Incluso desde antes que existiera, dicen. No, Dice le que dice, antes de desde que antes de que ella tú supiera supieras de cosas, mí, yo ya te estaba buscando. O sea, se puede decir que desde el momento en el que él cobró conciencia, él ya la estaba buscando, como que era su objetivo. ¿Y por qué? Aquí es lo que se vuelve como muy filosófica la película, y es que él dice es que yo no tengo algo que la humanidad sí tiene, ¿no? Y es una, la procreación, o sea, la capacidad de dejar descendencia, Sí. y dos, la muerte. O sea, son facetas muy, muy importantes del ser humano, ¿no? Que te dicen que literalmente la muerte es insignificante porque nosotros seguimos dejando una existencia, Sí. son Ajá. pruebas, ¿no? Con Porque la creación, existimos ¿no? alguna vez, la capacidad de crear vida. Y él le dice, yo no puedo lograr eso. Y Kusanagi le dice, pues yo tampoco, ¿no? O sea, como que el cuerpo cibernético, pues no es para eso, ¿no? Y le dice, claro que sí, dice el Ghost, lo que a ti te da la humanidad, puede. Y aquí viene la discusión, ¿no? Porque literalmente vemos que lo que le pide el Puppet Master a Kusanagi, y que Kusanagi en parte lo buscaba, ¿no? Porque es que ella quiere meterse dentro del programa para ver qué es lo que es el Puppet Master. Sí, pues lo que lo pidas. Y aquí le pide el Puppet Master que se fusionen, y que hagan esta fusión de mentes, por así llamarlo, explicándole que, por ejemplo, él tiene acceso a toda la red de información, ¿no? Dice, yo nací en ella y soy parte de ella. Cuando nos fusionemos, tú serás parte de ella también, ¿no? Dice, romperás ese límite, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Sí, esa conversación me gusta mucho porque ella le dice, pero tú eres el que se saca la mejor parte, y ¿no? él le dice como de, creo que subestimas mis habilidades. No estás entendiendo, hija, te estoy ofreciendo toda la información Ajá. que existe actualmente en el mundo para que tú la tengas, ¿no? Cuando nos fusionemos. Y al final pasa, ellos dos se fusionan. Pero en un principio piensas que murieron, ¿no? Porque literalmente los quieren destruir. Quieren destruir al Puppet Master porque Sí, es pues, les dan disparos. Sí, es un programa que era ilegal y que sin embargo el gobierno lo estaba usando como espionaje. Y Kusanagi porque pues literalmente estaba involucrada en toda esta situación. Pero vemos que la fusión funcionó. Sí, porque no es tan explícito, pero alcanzamos a ver, o sea, Vato alcanza a meter el brazo. Ajá. Y Y- desviar el disparo. y desvía Nada el más disparo le y rompe la vemos- cabeza. Y vemos cómo su cabeza sale volando. Que hay que admitirlo, esta película tiene, para ser animada, unas escenas muy bonitas. Para mí tiene unas partes que sí llaman mucho la atención. Tiene una animación muy destacable. Sí. Cuando asesinan al Al diplomático. diplomático, cómo le clava primero la bala y ¡pah! Ajá, y cómo está ahí, queda su cuerpo
como abierto, no sé. Bueno, es que ahí es lo que te decimos, ¿no? Como es un cyborg, no es nada más de que le disparas en la cabeza, porque capaz el muy maldito sobrevive, ¿no? Aquí era, lo eliminas de todo golpe. Pero es tan gráfico e interesante de su cuerpo abierto. Y me da risa cómo la gente no reacciona así como cuando es como de, explotó, Ujú. vayan por ella. Sí. Porque sí, todos los oficiales así como de, bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Sí, como que no es la primera vez que han visto algo así. Algo ¿no? como que no es la primera vez que ven explotar la cabeza de un androide, un cyborg, lo cual le quiere decir. Bueno, son cyborgs, realmente. Entonces ya nada más vemos aquí como la cabeza de Kusanagi vuela, pero sigue completa. O sea, el cerebro tal, y te lo dice la sección 6, que son los que la eliminan, que dicen objetivo 1, eliminado, el Puppet Master, ¿no? O lo que ellos Objetivo creen. dos no hay- Objetivo 2, pues no No está hay identificado, garantía. ¿no? Y pues por suerte se retiran, porque la sección 9 llega con refuerzos por Bato. Ujú. Ujú. Pero aquí se maneja toda la situación ya por debajo de la mesa, ¿no? Que te dan a entender que Kusanagi murió, según los informes, ¿no? Porque no se sabe qué pasó con ella. Sí, como que Vato ocultó la Sí, Bato la información. oculta, ajá, o sea, literalmente miente por ella en la sección 9. Y vemos que ella renace en un cuerpo de niña, ¿no? Que hasta ella le echa la bronca a Bato, ¿no? Que le dice, ¿por qué diablos me elegiste este cuerpo, no? Le dice, pues fue lo único que pude conseguir en el mercado negro, ¿no? Lo único que tenía Di que disponible. es bonito, por así decirlo, ¿no? Es que tiene el vestido. Ujú. Pero aquí ya con esta representación lo que nos da a entender el autor es que esa es la descendencia. Ujú. Eso es lo que el Puppet Master y Kusanagi han dado fruto. Ya no es solo una fusión, sino una descendencia. Ese es el fruto de esta fusión. Sí. Que literalmente es Kusanagi, sigue siendo ella, pero con el Puppet Master en una nueva... ¿Cómo decirlo? Como un nuevo ghost, una nueva existencia. Pues en realidad es una nueva alma, ¿no? Porque, Ajá. porque ella dice, no soy ni Sí, pues, me refiero a un ni nuevo ghost, Kusanagi, ni Ni, soy ni el Puppet Master. Master. No soy la mayor que llegaste a conocer, pero Ujú. sigo también siendo un poco parte de ella, ¿no? Ujú, y parte de Puppet Master. Y lo vemos ya cuando ella, pues, este vato le dice, bueno, ¿qué vas a hacer, no? Dice, me voy a ir. Dice, te dejo las llaves del carro, ¿no? La contraseña es 2501, 2501, que era el nombre El clave nombre del del Puppet proyecto, Master, del ajá. proyecto. Tal y se va a hacer la nueva contraseña, ¿no? De hecho, Y- la animada acaba con ella caminando y se ve un poco X, pero vi que en la versión de 2008 que metieron elementos CGI, Ah, ella se asoma como de un acantilado y la ciudad es enorme. enorme. Y entonces hay como un nuevo mundo de posibilidades Sí, que para lo que ella. dice ella, ajá. dice, ¿a dónde irá esta recién nacida, no? Ajá, entonces creo que el mensaje Hay es una mucho, infinidad de posibilidades. es mucho más fuerte en la versión 2008. Sí, porque pues obviamente ya como que tienes un poquito más de, ¿cómo decirlo? Tienes más presupuesto, tienes más forma de mostrar lo que realmente querías, ¿no? Ujú. Y es que sí, es muy interesante porque pues literalmente un ser que ha roto ya no solo la limitación física, sino mental, que era lo que yo te decía en Gon con el Ars Magna, ya es algo muy nuevo, ya es algo que no se encuentra limitado únicamente por el yo, por así decirlo, ¿no? Entonces sí, ese mensaje ya cambia un poco el contexto de la película, que era un poco frívolo, ¿no? Ujú. Que en el hecho de decir, bueno, soy una máquina o no, o soy humano o no, ¿no? Sí, todas esas interrogantes sobre tu propia vida, ¿no? Ajá, entonces en sí el cyberpunk siempre trata un poco con este tipo de temas lúgubres. Aquí Ghost in the Shell ya te mete un poco más el tema espiritual, porque pues, vamos a ser claros, en Neuromancer y en los demás. Bueno, sí, en Blade Runner y en lo de los androides sueñan con ovejas eléctricas y te tocan un poco el tema de la espiritualidad, ¿no? En cuanto a las emociones de los replicantes. Ujú. Pero un poquito más atrás en Neuromancer y tal, juegan mucho más que nada con la situación tecnológica, ¿no? Entonces aquí me gusta esta fusión, de que pues sí tienes toda la tecnología, te muestran cómo es el mundo, pero te muestran también esa incógnita humana de decir, bueno, ¿hasta qué límite puedo llegar? Es que se dice que el ser humano es el único animal capaz de No. identificarse en el espejo. Ajá. Y eso es lo que te da conciencia de ti mismo. Pues ¿no? no, más allá de eso te dicen que una de las razones por la que los primates no como que no han suspendido eso es porque ellos nunca hacen preguntas. Se les ha enseñado a hablar, a decir cosas, Tengo que decir. pero ellos nunca preguntan por qué. Ajá, entonces Entonces el ser humano sí. de hecho cuando Puppet Master o 2501 empieza a hablar, ellos dicen, una inteligencia artificial. Artificial, como de... Y él, lo siento, pero soy consciente de mí mismo y Y me quiero identifico asilo como un ser político". humano. Ajá, quiero asilo político, Quiero asilo me político. identifico. Aquí es ya muy dado a los temas actuales, ¿no? Me identifico como tal y exijo estos derechos, pero aquí es una inteligencia artificial, o sea, es algo creado. Ajá, entonces vemos como esta dicotomía, ¿no? Del ser artificial que se siente vivo y de la persona viva que Se siente una máquina. Ajá, Ujú. se siente una máquina. Sí, te voy a entender que por eso el Puppet Master buscaba a Kusanagi. Ajá. Y me puse a buscar qué onda con la canción de apertura de la película y por lo que leí decían que era una canción de boda búlgara
Ah, eso no sabía yo. Traducida a japonés. Y busqué la letra y si estaba bien el video decía algo así como cuando vas a bailar una dama se emborracha, cuando estás bailando un dios desciende, algo así. Entonces es una canción como para Simbolizar esta ajá, es esta unión, ¿no? esta unión hombre-máquina que vemos en la película. Y pues sí, vemos que al principio de la película vemos el nacimiento de la mayor Sí, como una máquina, vemos la muerte de ella como una máquina, y vemos el renacimiento. Entonces, pero ya como algo más. entonces vemos como este ciclo de la vida representado en la película y eso se me hizo así No, increíble. y es que tiene bastante simbología desde que te muestran el árbol evolutivo, ¿no? Que ya ves que está en Ujú. uno de los murales cuando ella se enfrenta al tanque, cómo destruye todo esto, Todos los menos la fósiles, parte ajá. que dice humana, ¿no? Y también vemos que destruye los fósiles y eso se me hizo muy a tomar en Ujú. cuenta que como que la tecnología destruye el pasado, destruye las raíces. Las raíces. Y solo queda tecnología. Magia. Esto como que, bueno, es que ese punto es un tema que se trata mucho en la ciencia ficción, incluso en las, ¿cómo decirlo? Utopías, ¿no? Que plantean dentro de estas situaciones de que somos tan avanzados que literalmente Ujú. ya no tal. Porque muchas veces terminan destruyendo toda la situación humana de la cultura, la forma de la relación, cosa que en el cyberpunk casi siempre permanece. Siempre ves como que estas diferencias culturales, pero en otras utopías más adelante vemos como que no existen estas diferencias, ¿no? Entonces ese tema de borrar el pasado y dejar la tecnología como que siempre es un elemento muy presente. De hasta qué punto el ser humano va a avanzar que pueda destruir su propia historia. Por ejemplo, yo leí en su tiempo una historia de Asimov, ay no me acuerdo cómo se llama, que literalmente te habla de una utopía a miles de años en el futuro, que literalmente el ser humano ya conquistó planetas y sin embargo están en decadencia. O sea que te dan a entender que pues, ese imperio va a caer. Ahora sí que por mucho que tenga la tecnología, va a terminar cayendo. Porque pues estamos tan avanzados que literalmente no nos damos cuenta de la decadencia, ¿no? Y uno de los planes que tienen, si no mal me acuerdo, es el crear una enciclopedia. Que literalmente es abarcar toda la tecnología de la humanidad para que si todo ese imperio cae, no empiecen desde cero. Y literalmente, si no me acuerdo, el que empieza a hacer este plan les dice, va a caer el imperio y vamos a tener 3000 años donde el ser humano va a vivir casi como un animal, ¿no? Entonces dice, lo máximo que podemos hacer es reducirlo, ¿no? Y crear esta situación y tal. Entonces como que siempre se fantasea con esa situación en la ciencia ficción, del ser humano destruyéndose sin querer a sí mismo por el avance tecnológico. Y pues aquí es ahora sí que la pregunta, ¿realmente llegará a pasar eso? Porque pues nosotros no vamos a vivir para verlo, ¿no? Pues fíjate que la película no se enfrasca en darte lecciones de moral ni nada, No. pero la ciudad está hundida. Sí, siempre ves siempre te muestran esos planos como de mucha decadencia, ¿no? De hecho se llama Newport City. Newport, sí. Entonces, no sé, no la identificaría como distopía porque realmente nunca ves a nadie sufrir, o sea, ni siquiera te acercan a los barrios bajos Es que, ajá. para ver gente pobre, gente, no sé. Casi siempre en el cyberpunk no te tratan mucho la distopía. Bueno, sí, poquito, ¿no? Pero casi siempre no es como... Tiene un término, la situación orwelliana, que es donde, para que no lo entiendas, de la novela 1984, de Orwell, que te habla de un gobierno pues totalmente autoritario, ¿no? Y que en el cyberpunk casi no te lo muestran, siempre te muestran que de hecho hay muchos gobiernos que son los que mantienen el orden, pero casi siempre son multinacionales, empresas o demás conglomerados, que son los que generan este poder político, militar y social. Y son como que el enemigo a vencer, ¿no? Lo vemos en Robocop con la OCP, lo vemos en otras películas como Akira también, ¿no? Que literalmente el gobierno de Tokio, pues, es otra cosa, porque casi todo es, ¿cómo se llama? Parte de los conglomerados. Ujú. Entonces casi nunca te muestran la distopia, ¿no? De ver gente completamente pobre o gente completamente marginada, Pero, pero siempre decadente. como tú dices, lo único que sí alcanzamos a ver claramente es que el cielo está lleno de anuncios. Uh-huh. Que, o sea, Está saturado. Espectaculares por todos lados. Entonces, algo que también identifiqué es que en estas escenas de ciudad solo son planos aberrantes Sí. o planos holandeses que es que el horizonte está como en diagonal. Ah. Entonces todo el tiempo te sientes como fuera de balance, te sientes... No, incluso una escena es cuando van persiguiendo al cuate de anteojos, que él se mete al callejón, ¿no? Y cómo te muestran el callejón, así que esta parte de él, y todos los anuncios. Y al frente de él como que plano con agua, ¿no?
y el horizonte, como dices. Ajá, entonces como que en estas escenas de ciudad donde nada está pasando, como que sabes que la sociedad no está bien cimentada, ¿no? Sí. Como que todo el tiempo se ve esa Sí, ¿cómo decirlo? pérdida de equilibrio. Ajá. Sí, como un fuera de balance, ¿no? Ujú. Entonces, sí, pues es algo que toca mucho el cyberpunk. Esa decadencia, esa pérdida de balance. Pérdida de humanidad incluso, ¿no? Pero que pues no es, ¿cómo decirlo? Extraño para nosotros actualmente en esta época, ¿no? Literalmente era algo que ya les comentaba ahorita. No sé si llegaron a ver los memes de Cyberpunk 2077, ¿no? La recopilación de videos. Y es que algo muy chistoso es que releyendo algunas notas en Wikipedia, es que hay una parte donde te explican un poco cómo es el cyberpunk. Y todos te dicen que pues literalmente ese tipo de memes sí representa el cyberpunk. Porque como que esta situación de marginación con tecnología siempre van de la mano. Y te dicen que la calle encuentra sus propios usos para las cosas. Entonces literalmente nosotros que tenemos acceso al internet nada más con un celular y el cómo utilizamos eso por muy marginados que seamos, entra en el tema cyberpunk. Entonces eso es algo que me da bastante gracia en cuanto a los memes. Porque releyendo esto y viendo los memes, digo, diablos, en realidad es cierto, o si ya vivimos en una época cyberpunk. Sí, sin problema. Sí. No hay que irnos tan lejos. Todavía nos falta hacer Robocop y esas cosas, La tecnología cada vez nos alcanza menos. pero espero yo a mis 80 años poder tener dinero para cambiarme un cuerpo artificial. Si es que existe. Lo que sí alcanzamos a ver es la desigualdad, ¿no? Porque cuando el tipo está persiguiendo el camión de El basura, cuate que baja, ¿no? se ve todo delgaducho, ¿no? No, pues tan solo cuando vemos su apartamento, ¿no? Que les dice tu apartamento, pues es ahora sí que muy chiquito, tal. Que ¿no? es un Vemos complejo para una persona, ¿no? Ajá, Y que y- lleva como 11 años viviendo. 10 años le dice, llevas 10 años viviendo ahí, ¿no? Y cuando la mayor Motoko se ve a sí misma en un restaurante, así está en el último piso de un edificio, algo así. Ujú. Bueno, no en el último, pero está muy elevado. Sí. Entonces, sí alcanzas a ver esa desigualdad económica en la Sí, película. porque pues ahora sí que toca ese tema como capitalista. Si hablamos de que realmente las empresas son las que tienen el poder, pues Ujú. ahora sí que ves esa desigualdad. Es como muy parte de ello. Es que sí, Ghost in the Shell es como de las películas que es difícil recomendar, pero si quieres ingresar a todo el tema anime, como que debes verlo. Porque pues realmente ya si te quieres meter a temas filosóficos o tal, pues ya ahora sí que como que depende un poquito. Habrá de que ti. leer mucho si quieres meterte esos temas. No, ni filosóficos. siquiera hay que leer mucho, ya es por gusto, porque muchas veces dicen, ay, yo para qué quiero entenderle a esa película, o para qué quiero meterme a esto, ¿no? Pero si te gusta, pues ya es como de, métete a leer Ujú. esto, métete a leer esto otro, ponte a ver Blade Runner, yo qué Sí, sé, ¿no? como tú mencionabas, si te gusta Matrix, si te gusta Blade Runner, si te gusta Robocop, hay un referente bien padre que se llama Ghost in the Shell. Sí. Y a lo mejor si lo has ignorado durante años porque es anime, pues Ya ves tu pase de entrada, por así decirlo. se puede retomar y también encuentras cosas bien interesantes. Sí, es que, por ejemplo, hay unas frases que te hablan del tema cyberpunk, de qué es lo que lo compone, ¿no? Que como que es esa situación, y te dicen, por ejemplo, cualquier cosa que se le pueda hacer a una rata, se le puede hacer a un ser humano, ¿no? Y podemos hacer casi cualquier cosa a las ratas. Es duro pensar en esto, pero es la verdad. Esto no cambiará con cubrirnos los ojos, esto es cyberpunk. Y lo vemos en la película, ¿no? Literalmente al ser humano, cuántas modificaciones no se les pueden hacer. Ujú. Ujú. Entonces como que son temas un poco duros, como dicen, ¿no? Es duro de ver, pero que pasa incluso hoy en día, ¿no? Somos como que muy deshumanizadores en ese aspecto, ¿no? Sí, cada vez tratando de ser más humanos, somos menos humanos. Es que eso es lo que me fascina de este tipo de películas, porque antes lo veíamos como el futuro, y literalmente hoy lo estamos viviendo. No con la misma fuerza, pero lo estamos viviendo. Lo vemos con los Google Lens, ¿no? Tus lentes para poder usar Google, ese tipo de cosas que dices, en un futuro a lo mejor te puedes operar los ojos y puedes tener internet directamente, ¿no? Ujú. Todo lo que ahorita es Elon Musk, que todo lo que quiere hacer, que ir al espacio, meter situaciones de bitcoins y demás cosas, son temas cyberpunk. Porque literalmente el bitcoin pues no nació que digamos de la elite, ¿no? Empezó como una cibermoneda que no valía mucho. Y sin embargo ahorita que Que el levantón mercado tuvo, es ¿no? más tecnológico, Entonces cuando tiene poder. vemos el poder también de los conglomerados, de todas las corporaciones, ¿no? Walmart comprando todas las situaciones. Sí, Soriana pues, haciendo comprado por otras cosas. Entonces, ya lo estamos viviendo. Entonces es algo que me Una fascina globalización. mucho. Lo puedo llamar así. Entonces ya lo estamos viviendo. Es algo que me fascina de esas películas que antes veías como de, cuando
pueda tener una computadora que pueda hacer todo eso, pues ya prácticamente las tenemos. Sí, ahora sí que parece una película de 1995. Ya te introduce mucho mundo que vivimos actualmente. Ajá, había una parte en Wikipedia que te habla de este tema, que te dicen, ¿no? Que por ejemplo el que escribió Neuromancer no sabía nada de computadoras, no sabía de informática ni nada, pero te dicen los escritores que eso le ayudó de hecho como que a ver a futuro cómo se iba a comportar este tipo de temas, ¿no? Y más que latino como que lo hizo muy bien. Entonces literalmente pues empezamos a ver estas cosas. Algo que se me hizo también divertido de la película es que todo es así tan moderno, pero las pantallas siguen teniendo scanlines, ¿no? Claro. Entonces como que eso sí siempre se me hace chistoso de las producciones futuristas de los 80s, 90s, que como que una de las cosas que no vieron venir es que la tecnología en los monitores, en las pantallas también iba a cambiar, ¿no? Es como en Alien, ¿no? Que vemos que ya literalmente son naves que viajan en el espacio y las computadoras son como de la misma época, ¿no? Que puedes decir, bueno, es que era los recursos que tenían en ese entonces, ¿no? Pero le dio un toque que a mí me gusta mucho de ese tipo de situaciones, ¿no? Incluso el lenguaje, cómo escriben, pues es muy de la época, ¿no? No tienes tu fondo de pantalla ni nada, literalmente son las letras en verde y la escritura normal, ¿no? Solamente tienes más. Es que tiene que ver mucho con con esos años, ¿no? Porque Sí. realmente influye mucho la moda y vemos que la moda en los 80s era como muy llamativa, ¿no? Muy brillante, ¿no? Pues hasta la fecha la queremos revivir. Y la ¿no? queremos revivir, ¿no? Y entonces vemos que en el cyberpunk de los 80s está mucho el color neón, ¿no? Oye, vemos las PC Gamers. Está el color neón, ¿no? Y de hecho podemos regresarnos a Cyberpunk 2077. Si quitas los bugs Si quitas los... y ves el entorno, Si quitas el bug de Cyberpunk. el entorno es muy brillante. De hecho, si ves el juego en su modo en el que está en las noches, hay hologramas, hay luces de neón, y si es como mencionas, ¿no? O sea, también hay modificaciones y te explican que ellos tienen modificaciones en el cráneo, en el cerebro. Pero cuando ven la computadora en sus ojos, son consolas, ¿no? O sea, no tienes como un celular, ¿no? Y ves tu pantalla, tienes un fondo. Es como No, o sea, ves la computadora en tus ojos, pero son consolas. Sí, así muy interfaz muy vieja. Muy interfaz muy vieja. Ajá, que dices, si podríamos meterle más cosas. Por ejemplo, una de las cosas que me gusta de Cowboy Bebop, es también como toca un poco este tema Cyberpunk, es Ed, cómo utiliza el sistema de hackeo, ¿no? O sea, es que son sus goggles y su máquina, pero toda la interfaz que te muestra con como emojis, stickers y demás que te va enseñando es algo que a mí me gusta mucho porque hablamos de este tipo de interfaces muy frías, muy viejas, y aquí como que le dan ese toque vivaz, ¿no? Incluso como que comparable a la personalidad de Ed, ¿no? Es como de las pocas ocasiones en que ves que cambia ese concepto, pero se sigue manejando un poco igual, ¿no? Porque él sigue teniendo su teclado, ¿no? Sigue usando sus anteojos, entonces son cosas que tú dices, bueno, es que ya estamos en el futuro, deberíamos tener cosas más bonitas, y sin embargo tenemos como que esta fascinación por la chatarra, ¿no? Hay clásicos que nunca cambian. Los clásicos nunca mueren, ¿no? Entonces, finalizando este tema, ¿qué calificación le dan a Ghost in the Shell? Es difícil decirlo porque no sé cómo analizarlo. Como anime, Como le película. pondría un sólido 8. Me parece que es una buena introducción al mundo otaku, por así decirlo. Incluso el mundo cyberpunk. Ajá, por la animación y todo eso. En tema película, me parece que la trama es, como decíamos, bastante sencilla. Al menos en los primeros dos actos. Exacto, el tercero ya evoluciona. Y el tercer acto es donde tal vez le pondré un 10, porque eso es donde tiene los diálogos más precisos o más los que te pueden hacer más conciencia, ¿no? Ese diálogo de la mejor manera de seguir existiendo es procreando. Y que el hecho de que las computadoras sean nuestro futuro o la información de datos que no pueden evolucionar también se me hace muy profundo, ¿no? Entonces en ese aspecto, en el aspecto filosófico o analítico sí le pondré un 10 por esos mensajes. Sí pega, ¿no? Pega. Ajá. Sí, yo que soy una persona que siempre piensa en la evolución y todo eso, sí te pega mucho ese concepto que te manejan en la película. Entonces en ese aspecto sí le pondré un 10 por el mensaje, pero englobando varias cosas, ya digamos una calificación en general, un 9 me parece la calificación más correcta para Ghost in the Shell. ¿Quién sigue? Ah, Tú como informático, Luis. como informático, Tú que viste Serial Experiment Lanes y le entendiste. y eso ya tiene mucho que la verdad ya ni me acuerdo bien. Tú como informático Pero- que te pondrías más dedos. Es que Sí, es cierto, la escena de los dedos. Es que realmente la idea de ese entonces era que en 15 años, ¿no? O sea, hablando de... En el 2020, en el cual ya estamos. 2020 íbamos a estar muy... Sí, de hecho es en el 2029 la película.
En 9 años, señores, yo se yo imaginaban estoy como apartando muy- mi cuerpo. como muy futurista, ¿no? Y de hecho lo podemos ver en Volver al Futuro 2, ¿no? Cómo se sí. imaginan el mundo, ¿no? Y vemos también que es ese como Sigo sin tener mis tenis. como En que es 2012 como se esperaba una eso. como una época ochentera, pero más futurista, ¿no? Vemos cosas muy coloridas, vemos hologramas, luces de neón, entonces es una idea de cómo la gente en ese entonces se quería imaginar, ¿no? Yo creo que en ese entonces se imaginaban que, no sé, estaba avanzando muy rápido la tecnología, que en ese entonces era así, ¿no? Cosa Sí. que no es así, ¿no? Y lo más cercano que tenemos es, pues, son las PC gamers, ¿no? Con atascadas de PC luces. Y mi VR, ¿no? Tiene VR, ¿no? Y eso es lo más cercano, ¿no? No tenemos así como que, digamos, realmente en 2 años vamos a tenerlo, ¿no? Y podemos tomar otras producciones de anime. Tenemos Sword Art Online, ¿no? Que te pone también. que en Que el VR que ya creo que es en el 2024, ¿no? Que ya hay un VR, ¿no? O sea, en 4 ya- años. En 4 años ya vamos a tener un VR donde te pones un casco, inmoviliza tus funciones motoras, Te quedas, Te estado quedas- vegetativo. te quedas en estado vegetativo, pero estás en un juego, ¿no? Y te quedas atrapado 2 Te años en quedas un 2 juego. años y despiertas y no te puedes levantar, ¿no? De lo atrofiado que estás, ¿no? Tienes piernas. Si tú soñabas con jugar toda la noche y despertar amolado el día siguiente, esa es tu fantasía. Y despiertas convertido en Boldo, ¿no? Ándale. Despiertas sin piernas, ¿no? Pero Despiertas como Liberatum, pero feliz. feliz, ¿no? Pero terminaste el juego. En teoría, ¿no? No, en teoría. Bueno, ya volviendo un poco a Kirito eso. trampas locas, no acabó el juego. Y los hacks, ¿no? Y los hacks. Kiri hacks, ¿no? Creo que Los decían en Kiri hacks. animes, ¿no? Bueno, volviendo un poco más a la película. Yo creo que sí aborda el tema cyberpunk, pero es como... Es su Es el sueño ochentero. Es Es un un, sueño, es un cyberpunk. sueño ochentero, pero no nada más lo ves como muy superficial, ¿no? Porque el punto de esta película es su filosofía y el de ver hasta qué punto sigue siendo humano y hasta qué punto sigue Sí, siendo que en máquina. el segundo acto y el Ujú. tercero ya es como que lo máximo de Sí. de esas preguntas. Sí, exacto. Básicamente ese es el tema central de esta película. Es bastante buena. Yo como seguidor del anime y de esta parte del cyberpunk y las máquinas, yo le pondré un 10. Pero a lo mejor ya si vamos a un público diferente, tal vez sí sería como un 9, porque no todos se van a centrar a pensar en porque lo que piensa Motoko, ¿no? Soy humano. En soy humano. Alguna si vez soy vi mi máquina. propio cerebro. Entonces, a lo mejor y les va a extrañar esa última, sobre todo esa última parte, ¿no? Ese tercer acto que sí está muy cargado de filosofía. No, de tan que- solo el tema, ¿no? De la fusión y de la descendencia y la muerte. Y dices, bueno, pero si este es un programa y la otra literalmente es un cyborg, ¿no? Es un cyborg. Sí, hay ¿no? gente Entonces, que como que va a decir, eso qué, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, yo creo que un 9 sería perfecto para esta película, sobre todo si hablamos para personas que no están en este medio. Pero si les interesa, pues hay más producciones, ¿no? Podemos verlo en Robocop, ¿no? Que está Un más clásico centrado. favorito mío lo llevo en el coche. Entonces, si no se quieren meter tanto en filosofía y en pensar en por qué piensa esto Motoko y en las razones del Puppet Master, Puedes ver Robocop sin puedes ver Robocop sin problemas. y la vas a gozar como... O si hay otros intereses, de hecho, O si ya viste Robocop, por ejemplo, ya sin hacer promoción y quitando los bugs de Cyberpunk 2077, es todo una ciudad cyberpunk que se imaginaban en los 80s. Y aquí no nada más vemos los implantes, también vemos la sociedad, ¿no? Como ya no está regida por gobiernos, ¿no? Sino Sí, son es las la empresa. empresas, ¿no? Que es lo que decías, ¿no? Con trabajo para Robocop, Sam's Club. que es La OCP. la OCP, ¿no? Y en Cyberpunk tienes a Arasaka, ¿no? A Walmart. A Walmart. Eso es lo que dicen del mundo actual, ¿no? Que A todo está Disney. regido por las mangas grandes. Ve a Disney. Es como que el monstruoso imperio. ¿no? Y si hablas del software, tienes a Microsoft. Ve a Microsoft. ¿No? Realmente todos seguimos siendo gobernados, aunque no por el gobierno. Vivimos en cyberpunk y no vivimos en un mundo cyberpunk y no nos habíamos dado cuenta. La diferencia es que no es el Cyberpunk que Porque esperaban digamos, en los 80s. Estamos en un cyberpunk que no esperábamos que era cyberpunk. Pues es que sí nos manejan las empresas, o sea, Sí, es lo que- pónganse, Claro. o sea, Es que- ni siquiera váyanse a las tecnológicas, váyanse a las empresas cualquiera, como por ejemplo, no Vete sé, a Coppel. no sé si han Le visto, debes tu alma a Coppel. bueno, no sé si han visto en estos últimos años que de algunos pueblos han intentado sacar a las refresqueras. Ah, sí, a las cerveceras, refresqueras. Y la Organización Mundial del Comercio intercede Les vale gorro y lo que esté multa y hace un montón de cosas a los gobiernos porque no se puede hacer esas cosas. Las empresas tienen más poder del que creemos
Ve a Estados Unidos Es que, controlan es las que si empresas. lo vemos en esa parte, sí. Sí, eso sí se ha cumplido, ¿no? Del cyberpunk que se veía en los 80s, ¿no? Lo que no existe es esa fantasía del neón. De la super tecnología. de la ¿Cómo dices? supertecnología. Sí, del neón, de los autos. Porque básicamente el Los brazos cyberpunk cibernéticos. era una imaginación ochentera del futuro, o sea, Sí. y lo vemos en Volver al Futuro 2, ¿no? O sea, entra En 2015. que En es en 2015. 2015, entra que creo que es una fuente de sodas, ¿no? Y tiene un estilo muy ochentero, Sí, ¿no? sigue teniendo Y tienen ese- arcade. Y tienen Tienen arcades, arcades. ¿no? Pero sales y ves el holograma de, creo que es un tiburón, Un ¿no? tiburón. De tiburón, no me acuerdo qué número de secuela es, ¿no? 4 creo, ¿no? A lo mejor era la secuela de Sharknado, La ¿no? secuela de Sharknado. Bueno, nosotros ya tenemos Sharknado. Algún día en 3D, pero holográfico. Entonces sí vemos que sí se ha cumplido lo que veían en el cyberpunk, pero no está esa fantasía, ¿no? Esa fantasía, Pero está ejemplificado de otra manera. exactamente. No me puedo cambiar los brazos por Lo más cercano que tenemos de eso son las PC gamers, ¿no? pues, la especie gamer. Y eso porque se ve bonito. Somos vaqueros de la consola, como decían en Neuromancer. Y queremos dominar. Como el reciente complot que había salido contra Coca-Cola, que explotaba los manantiales. Ah, pues lo que lo hace, pero pues, es Coca-Cola. Y no dejamos de tragar Coca-Cola. Te odio, Ah, exacto. Coca-Cola. Mirando Te amo ahorita y te con odio. Mirando con odio la Coca-Cola que Te amo y te tenemos odio. al lado. Déjame voy a servir un vaso. Entonces, ¿qué calificación le pones, Alexis? Es difícil para mí enumerarla. Pues en 11. en el sentido filosófico para mí es un sólido 10, no tengo ningún problema, pero hay una cosa que a mí me cuesta trabajo de esta película y son los términos tecnológicos, como que Ah, te me traían términos que a veces no entiendes, o por ejemplo, ustedes ya me explicaron la escena del elevador, pero yo no la entendí. cuando la viste, fue así como de, pues, ¿qué tiene que pese más de media tonelada, no? Ajá, y regresé a la escena y no la entendí. Entonces, como que hay algunas situaciones en la película que no pude entender y sé que es culpa mía, pero también siento que una audiencia Cualquier general espectador le puede pasar. le puede pasar. Entonces, pues yo creo que un 9, tal vez un 9.5, tal vez, como que si fuera más clara en algunos términos, sin problemas, para mí es un 10. Y les decía que leí el primer capítulo del manga y es todavía peor, no le entiendo nada. Entonces, Sí, no, deja eso. Yo cuando lo leí era la época en que estaba mal traducido y estaba en inglés. ujú. Entonces para mí fue como de esos empujes de tengo que aprender inglés porque no entiendo un carajo. Ajá, y no sé si es culpa mía o si de verdad hay un error en la secuencia, porque hay cosas que no se entienden qué está Fíjate que pasando. muchas veces de esos errores, yo estoy hablando del manga, cualquiera que lea manga sabe que a veces las traducciones son un asco, dependiendo de quién las haga, ¿no? Ujú. Yo me gusta mucho leerlo en inglés porque son como que los que menos errores cometen y más fieles se mantienen al significado original de los kanjis japoneses, ¿no? Ujú. O coreanos, porque muchas veces es del japonés al coreano y del coreano al inglés. Ya cuando lo traducimos ahí al español hay unos que hacen unas barbaridades que luego cuando lo leo en inglés digo, ¿por qué este idiota lo tradujo así? Si aquí está de otra Traductor de manera. Google. Sí, Google entonces sí, Traductor. muchas veces aquí en cuanto a la situación de traducción, sí puede tener la culpa el traductor. Ujú. Porque o no entiende la obra que está traduciendo y pues dice, pues esto es literal, Google Traductor, como dice Luis. Y pues ya el que lo lee, que tampoco sabe japonés, como que dice, chis, ¿y esto por qué lo dicen así o qué onda, no? Y me ha pasado muchas veces con mangas actuales. Y entonces sí, ahí sí como que la bronca es del traductor. Y pues para mí la terminología que maneja es una barrera que le resta, porque en la película ni siquiera va de eso. Y vieras en Neuromancer y esos libros que hay partes donde dices, ¿esto qué significa, no? Ajá, para mí la película es una reflexión de qué significa estar vivo. ¿Cuál es tu espíritu? ¿Qué es lo que te impulsa, no? Ujú. Porque para mí eso de procrear y morirse, para mí es la perspectiva de una máquina que acaba de nacer, Sí. no es lo que significa estar vivo para cualquiera, ¿no? Por eso, como te dicen, te desea fusionar con Kusanagi, Ajá. que es alguien Ujú. que lleva viviendo mucho tiempo, ¿no? Sí, entonces, pues para mí es un sólido 9, sería un 10 sin esta terminología compleja que pues siento que O si lo utilizaran más, ¿no? no aporta tanto. Sí, porque ciertamente. Bueno, sí, no aporta tanto, porque a pesar de que es una película de Por ejemplo, detectives que no. trata de detener al hacker. Una escena que sin meternos a temas de hacker, la munición que utilizan. Cuando ya ves que el cuate agarra la ametralladora, ¿no? Se pone en posición y dispara y dice, está utilizando munición AP de alta velocidad. Es idiota, en un arma automática y tú dices, ¿qué? Ajá. ¿Qué demonios tiene que ver eso, no? Y ya después cuando dice, es por eso que no usas esta munición, dobló el cañón y tal, ¿no?
Yo que entiendo un poco de armas, más o menos lo entiendo, pero alguien que no va a decir, "¿Y esa es munición futurista o tiene alguna situación en parte?" Sí, digo, yo inferí que era una munición mucho más poderosa que Es destruyó un contra camión blindaje, blindado. es contra ¿no? blindaje. Pero Así, ese es el ejemplo sencillo. Ya pasándolo a temas, como dices, de la situación cibernética, del ghost y demás situaciones, como que el camuflaje térmico, que las situaciones así, como que te sacan un poco de peso, de onda, ¿no? ajá. Por ejemplo, la muerte al principio del diplomático, ni siquiera entiendo por Sí. qué lo mataron. Sí, o sea, son cosas que dices, bueno, era un maldito. Dicen que era muy idiota, ¿no? Pero pues, así que digas, más allá de traer al hacker, al informático que se supone es alguien que se dedica como que a hacer armas cibernéticas, ¿no? Como que para matarlo no era una situación muy grande, ¿no? No entiendes como que el concepto político, porque ves que también se habla, ¿no? Incluso en minutos le puse charla política, porque literalmente es como de, bueno, no entiendo qué diablos tiene que ver esto, ¿no? Ajá. Que hablan de Gabal, un pex así, ¿no? Una nación, que pues, por ejemplo, hablan de que el grupo anterior era muy malo y este es nuevo, ¿no? Y aunque tienen promesas de paz, el otro dice, seguramente es tan malo como el anterior, ¿no? Pero pues no los conoces, no los entiendes y es como de... Ajá, entonces pues se ve que hay hasta un enfrentamiento entre la sección 9 y la sección 6 Sí. porque Motoko se deja ver un segundo antes de desaparecer. No, eso es por la situación del programa que ellos usaban del Puppet Master. Ujú. Y que el Puppet Master en un punto se metió a la sección 9. Si no, la sección 6 lo hubiera manejado como que aparte. Pero Ah. igual, o sea, sigue siendo confuso porque no te explican del todo Sí, por qué la sección 6 está metida en esto. Sí, después ya te dicen que el Puppet Master es una creación de la sección Sección 6. 6, que tuvo que ver con las situaciones políticas. ¿Para qué? Para espiar a los embajadores, ¿no? Que te dicen para meterse en el juego político y tal. Ya como que lo entiendes, pero al principio sí se vuelve confuso de decir, bueno, que este no era el bueno, que este no era el malo, entonces como que juega mucho esta situación. Sí, eso Ujú. sí lo entiendo. Entonces un 9. Pues sí, pues sí. Pues yo le pongo un 10. Ujú. Literalmente, camuflaje térmico, más el Porque la fanservice del recomendé. principio, igual a... Eso ya compensó el precio del boleto. No, es que sí es una película que te digo, para mí como que cimentó mucho ese gusto en el cyberpunk. Y que literalmente como que me hizo dar ese paso a profundizarlo todavía más. Por ejemplo, yo ya sabía que existían novelas de este tipo de términos, pero nunca me había animado a leerlas, ¿no? Ujú. Como que eran cosas que decía, no, qué flojera. Ya en su momento cuando vi esta película y vi que había todavía un mundo más, como que fuese esa patada en el trasero para decir, ya ponte a leer estas cosas, ¿no? Pues ahora sí que me ha fascinado hasta la fecha. Y literalmente ahora sí que como película animada es excelente, ¿no? Toda la animación, los detalles, incluso los ángulos de cámara, a mí me fascinan, ¿no? La banda sonora, los momentos en que te hacen como que... ¿Cómo se llama esta canción búlgara, no habías dicho? Ujú. En estos momentos en los que empiezan estas canciones, como que sí te despiertan, ¿no? Así como... Te envuelve, por así decirlo, como que en su mundo, ¿no? Sí, es No, emocionante. no profundiza así de lleno, pero como que te ayuda un poco como que a quererte meter en ese mundo y querer saber un poco más, ¿no? Ujú. Entonces, animación, la música. La trama no te diré que sea súper compleja, ¿no? Pero las preguntas filosóficas sí. Ujú. Lo que te hace dudar, a mí te digo que la que me vuela la cabeza es cuando Makoto dice, bueno, nadie nunca ha visto su propio cerebro, ¿no? Y yo digo, diablos, tiene razón, ¿no? Entonces, como que para mí son frases que trascienden mucho estas situaciones y que, pues, personalmente me fascinan, ¿no? Entonces, para mí sí es el 10. Eso sí, no es una película que yo recomendaría mucho, en el sentido de que si alguien me dice, oye, recomiéndame una película para ver el fin de semana, no es como que te diga, ve Ghost in the Shell, está en Netflix, ¿no? Mismo que pasa con Tony Darko. Pero si ya es alguien que, por ejemplo, empezamos a hablar que de Robocop, que empezamos a hablar un poco de estos temas del Cyberpunk, alguien que jugó Cyberpunk 2077 y nunca ha visto Ghost in the Shell, sí es como ya de, pues tienes que verla, ¿no? ¿Quieres meterte más de lleno o vela? Entonces es una recomendación como que muy con pinzas. Y también hay una cantidad importante de desnudos. Fanservice. Pues en realidad yo no lo considero fanservice porque no son desnudos eróticos, son bastante anatómicos. Como Ajá, que y son, como son muy- poses muy rígidas, pero hay muchos desnudos. Claro, sí, y si te topa a un menor de edad viendo esto, como que te van a cuestionar qué diablos estás viendo, ¿no? Pero pues sí. El manga es bastante más erótico. Sí, claro. Te van a cuestionar y Más si tiene fanservice. las- Sí, totalmente. Te van a cuestionar y más si tiene las manos Pero para cerca mí de- eso le da el punto extra de Creo que llevarla voy a al buscar el 10. manga. Creo que voy a buscar el manga. Búsquenlo. Ya hoy en día encontrar esos mangas es bien fácil. Yo todavía viví la época en que tenías que encontrar el que te lo pasara por WinRAR. Por Y Winrar. muchas veces estaba mal traducido e incompleto.
y no podías estrangular al bastardo que te la pasó, ¿no? Nuestros días de Megapost de Taringa. ¿No? Exacto, sí, también en Taringa tenías que buscarlo y luego faltaba así de, este link está roto porque la parte 2 no la subió bien, y era como el maldito idiota, ¿no? Por Taringa. Sí, entonces ya hoy en día lo puedes encontrar bien fácil. Eso está molestaba traducido en el YouTube de antes. también. Cuando dividían los videos largos en 4 y Yo, no encontrabas una parte. cuando veías anime en aquella época, ¿no? Cuando te ponían una película en 18 En partes. 18 partes, hoy en día son Con la como peor 42. calidad, pero pues no importaba, ¿no? Pero la veías gratis. En 360, ¿no? Y antes no había tanta maldita 140. publicidad. En 240. 240. Y todavía ese está en 140, ¿no? 144p, luego es 240, luego es 360, 480. 720, 480, 480, 720, 1080. 1080. Y luego es 2000 no sé qué, que ya es 2K, ¿no? Vivimos en una 2K. época dorada, ¿no? Para ver todo pirata. Pero bueno, Amén es. creo que con esto vamos cerrando ahora sí que el podcast de esta semana. ¿Tienen alguna pregunta sobre la vida, señores? ¿Realmente es real? Realmente es real. Te iba a meter un tema filosófico, pero no se me ocurre nada. Sigo pensando en mis piernas nuevas. Pues te digo que con tan solo esta pregunta de hasta dónde tus recuerdos son realmente tuyos, ya te puede destruir una noche. Que de hecho se supone que nunca recuerdas exactamente lo que viste, ¿no? Siempre terminas inventando. Sí, te dicen que la memoria humana es como que muy mala para recordar. Pues Así sí. que, ¿quién no nos dice que todos somos androides? Somos ovejas eléctricas, somos Godard. Se supone que es una reinterpretación de... ¿Quién te dice no que ya eres un androide? Lo importante es que no lo recuerdes, lo importante es que lo crees bien. ¿Quién te dice que no vivimos en una simulación como en Matrix? Pues sí. Es como la finalidad del cyberpunk, ¿no? Cuestionar Sí, te dicen que el cyberpunk es eso. lo que La estás realidad y la viviendo. ficción. Ajá. Lo que ves es real. ¿Qué es real y qué no es real? Desde que aprendí la paradoja del movimiento, desde ahí siento que todo es falso. ¿Si la conocen, la paradoja del movimiento? No me No. acuerdo, a lo mejor sí, a lo mejor no. Por favor, explícanos. A lo mejor es un recuerdo implantado. No me acuerdo qué filósofo Ujú. planteó que si tú vas de un punto A a un punto B, tienes que pasar por un punto medio. Ajá. Ah, creo que ya sé cuál Ajá. es. Entonces de ese punto medio al punto B hay otro punto medio. Exacto. Entonces que hay una infinidad de puntos medios entre A y B. Y como la infinidad es muy grande, realmente nunca te mueves. Pues es como también el de Aquiles y la tortuga. Si tú pones a una tortuga a correr contra Aquiles, que pues en aquel entonces era como que el Robocop de la época, te dicen que, pues por ejemplo, tú le dices a la tortuga, va, tú empieza a correr hasta que alcances una distancia de 10 metros, ¿no? Y la meta está a 30. Entonces ya cuando la tortuga alcanza esos 10 metros, le dan la orden de salida a Aquiles. Y en lo que Aquiles va corriendo, pues la tortuga ya avanzó otro pedacito. Entonces cuando Aquiles llega a los 10 metros, la tortuga ya avanzó 1 metro, por así decirlo. Entonces Aquiles vuelve a correr, sigue corriendo más bien, para tratar de alcanzar a la tortuga. Y sin embargo la tortuga ya se movió otra vez un determinado número de puntos de centímetros de su posición anterior, ¿no? Esto es hipotético porque te dicen, bueno, constantemente la tortuga va a generar una división. Aquiles nunca la va a alcanzar realmente, ¿no? Entonces ahí te dicen, ahí existe la infinidad. En ese pequeño espacio es infinito. Entonces pues sí son como que temas en los que dices, Entonces en esa infinidad realmente nunca te estás moviendo. ajá, que realmente quién se mueve, ¿no? Tu mente. Entonces por eso es tan bueno, tal vez es tan buena esta película en lo que plantea mentalmente, ¿no? Te pone a pensar. Y eso si quieres pensar. Porque también puedes apagar la tele y decir, bueno, estuvo Porque bueno. hace años hacían una analogía de que la única manera de preservar tu existencia era teniendo hijos, ¿no? Porque era como tu apellido se mantenía, ¿no? Pues es que muchos dicen, bueno, ¿qué legado dejamos, no? Hay quienes dicen, pues no dejamos ningún legado porque a lo mejor en 5 o 10 años lo olvidamos. Hay otros que dicen, no, sí, porque lo que haces puede durar tantos siglos, ¿no? Pero pues al final depende de cada quien. Sí, al final depende de esa apreciación que tú quieras. Al final depende. Volvemos a lo que veíamos con Donnie Darko, ¿no? Tú puedes hacer lo que quieras. Si estás destinado a algo, pues sigue siendo libre hasta que llegue el momento de ese destino. Y te puedes sentar a jugar videojuegos o lo que tú quieras. A reírte. Sí, Puedes hacer lo que te plazca. y al final lo importante no es llegar al destino, ¿no? Sino disfrutar cómo llegas al destino, ¿no? Bueno, entonces de esta manera concluimos y esperamos que nunca le vaya a pasar que cuando abra los ojos se encuentre frente a un monitor. Veas el error, veas la pantalla de Windows XP. Nunca te encuentres con datos de números cuando despiertes. Veas números corriendo en la pantalla. Todos somos una colección de números y datos. Estamos conectados. Sayonara.
Este mundo es un misterio. ¿Ya lo encontraste? ¿Ya? ¿Qué? El manga. Robocop, ¿no? Que está Un más clásico centrado- favorito mío, lo llevo en el que corazón. está- Oh. Sí, nos invaden. que está más centrado en la acción, obviamente vemos... Es que, Sí, ¿no? es que mi perro eléctrico no me la verdad. Se llama Godard, Se llama Godard. Y no le he cargado un programa de de silencio. Y Shin lo está molestando.